Este es el video número 2 de la clase del día 2 de diciembre de 2020, Derecho Administrativo 2. Continuamos con el tema que estábamos analizando de los lineamientos que se siguen en la política social para la protección al más débil. Estábamos viendo lo que era el Instituto de Protección al Consumidor, el Instituto Federal de Protección al Consumidor. Es una procuraduría, la Profeco. También vimos en la cuestión laboral otra procuraduría de la defensa del trabajo, que realmente es una institución muy importante para efecto de poder evitar un litigio a futuro con el patrón. Si se arregla en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo el asunto, bueno, ahí quedó. Pero si no llegaron a ningún arreglo, pues adelante. El siguiente paso es pasar hasta hoy a las juntas de conciliación, pero ya no van a ser juntas, después de que ya hay una modificación jurídica para que estas ya pertenezcan a lo que es el Poder Judicial. Las juntas, pues, pertenecían a la Secretaría de Caso Quintana, la Secretaría de Gobierno. Pero bueno, esto es, y para la cuestión de las personas de la tercera edad, es otra situación también que hay que analizar y reflexionar, porque antiguamente la persona grande, o los que se llaman la tercera edad, pues eran personas que se les tomaba muy en cuenta dada su experiencia, incluso para seguir trabajando. En la actualidad, ya la palabra viejo o vejez ya fue relegada y se prefiere a la juventud, aún sin experiencia, para ocupar los cargos. Y ya para no caer en el término vejez, pues ya se les llama a estas personas adultos mayores o personas de la tercera edad. Jóvenes de la tercera edad es la que comprende de los 60 a los 80 en términos biológicos, puesto que ya después de los 80 en adelante, pues ya se considera más. La juventud hasta los 40, después viene la edad madura, de los 40 a los 60, la tercera edad, de los 60 a los 80, y la ancianidad, de los 80. Pero el gobierno ha creado el nuevo Instituto Nacional de la Senectud, que cambió su nombre por Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que era el INAPAM. Uno de los signos negativos, distintivos de nuestro tiempo, estriba en el desprecio hacia los viejos, hacia las personas de la tercera edad. La civilización ha cambiado su estimación de la tercera edad, cuya experiencia era sumamente valorada en el pasado. Ahora, en términos generales, es marginada. La vejez se considera un defecto y la juventud se pondera como la única edad digna de vivirse. A ello se aúna vedar a los ancianos y muchas veces a personas maduras aún lejanas de la vejez. Las oportunidades laborales y de recreación. O sea, estamos hablando que de los 60 empieza a tercera edad y aún todavía no llegas a esa edad y ya te van a considerar como viejo. Es preocupante. Yo tengo 53 años recién cumplidos y bueno, la edad biológica, pues eso no puede ser. Pero la edad, parte de que es una cuestión biológica, es un estado mental. Porque hay personas jóvenes que se sienten grandes, se sienten grandes, y hay gente como, por ejemplo, nosotros nos dicen los chavorrucos,
palabra ruco, así como dice don Arturo de la serie Vecinos, como dice la chaviza, ¿no? Chavos rucos, que son personas que era generación que está en la actualidad. Pues nacimos en los 60s, hay gente incluso está todavía en los 50s, y aquí llevamos. Y todavía, pues, no te quieres despegar de tus épocas, pero bueno, mi gusto, vamos a decirlo así, es de la música. Yo digo, soy extremista, porque yo voy de rock hasta lo romántico de Javier Solís. Pero no paso, eso es muy personal, te respeto a ustedes, el reggaetón. Eso, no, o sea, no, incluso las letras son muy ofensivas, como ya no sé, toda la letra Maluma, dando a una prácticamente de tecnología. Seremos felices los cuatro, o sea, dos parejas. En cambio, si ustedes analizan la letra de la canción, de las canciones de Javier Solís, tiene hasta un mensaje, un buen mensaje amoroso. Y digo, desgraciadamente, Charro, cantante, murió muy joven. Lo pegaron, dijeron que tomara agua, tomó agua y se vino una complicación, los electrolitos, se me pega. Otro pega, no puedes tomar agua que te queda con algodón o algo, se seca la boca hasta determinado tiempo. ¿No? Pero sí, entonces el término chavo rojo es lo que está de moda aquellos que nacieron en los 50, 60, 50, ¿no? Es cuando nace el rock. El rock todavía sigue, aunque algunos dicen que ya murió, pero no. Sí es cierto, el reggaetón ha agarrado mucha fuerza y muchos exponentes, pero para mi opinión personal, con respeto a ustedes, si ustedes les gusta, yo, para mí no es el tipo de música que está ahí en ahora, si hablamos del reggae, como es Bob Marley, que eso es un respeto, esa es otra cosa. Haitino, pero pues, esa es otra cosa. Pero bueno, para gustos, los colores y todo, te digo, vimos el rock, tanto en español como en inglés, pop, parte también de la música disco, pero ya después de los 90, principios de los 2000, es como que ahí le fui frenando a los nuevos grupos y pues prácticamente yo tengo música respaldada para escuchar todo, pero lo que yo siempre escuchaba de antaño, o sea, si voy a poner algo romántico, está de Solís y otros de Manuel, hay otros muy buenos cantantes, José José, que en paz descanse, y si quiero, si estoy contento, vamos a poner música pop, rock, pero ya lo moderno, ¿no? ¿No? O sea, y como era como su época, había una empresa que se llamaba Polymarch y ponían música, digo, esa era, vamos a poner, el reggaetón de esa época, como pues sí había gente que le gustaba mucho, la música de Polymarch. Ya a finales de los 90 y Europa, entonces checan las canciones que sonaron a finales de, no finales, mediados de los 90 aproximadamente, estaban en el país. Pero bueno, todavía era pasable para mí. Si me dicen chaburro, pues yo estoy muy contento, pero sí las personas, digo, todos, digo, si tenemos la bendición de llegar a viejos, que bueno, pero el chiste es llegar bien, que cada edad que vayas teniendo, digo, estés bien de salud, de tus facultades, de cuestión física, pero cuando ya empiezas a tener problemas, enfermedades, empiezas a deteriorar
¿verdad? Ahí está el problema, pues. Ahí está el problema. Por eso hay que cuidarnos mucho la salud. Y a mí creo que lo que me ha ayudado, eh, no, no tomo, no puedo tomar una cerveza en un almuerzo, no fumo, digo, no me meto porquerías, vamos a decir así. Y creo que he llegado a mis 53, pues, digo, me considero hasta cierto punto saludable en ese aspecto, pero no he tenido vicios, por así decirlo. Es lo que hacías en el pasado, te va a repetir. Entonces, si me sigo cuidando, tengo la bendición de llegar a viejo, pues debes llegar bien, sentirte bien, y poder pues, caminar, no estar incapacitado. Vean lo que estamos viendo en la clase de esto. La vejez se considera un defecto y la juventud se pondera como la única edad digna de vivirse. O sea, pasas de los 40 y ya te cierran la puerta. Esa es una realidad, por eso se considera también a las personas de la tercera edad en este concepto de la clase como una parte de la sociedad que se considera relativamente desprotegida. Este autor, pero no es relativamente desprotegida, está desprotegida. Sí les están dando su apoyo económico a ese programa social, que ya es constitucional, que son los de 65 más, que le dan su cumplimiento creo que cada 2 meses. Y pues ahí lo cuidan y aparte, pues si tienen que ir al doctor. Pero si una persona grande ya está esperando para ir a comprar su licor, su alcohol, pues qué pena. Bueno, seguimos. Definir las acciones del gobierno federal en beneficio de personas de edad avanzada que se encuentran desamparadas, proteger, ayudar y orientar a las personas de la tercera edad, así como conocer y analizar sus problemáticas para encontrar soluciones, fomentar la asistencia médica, asesoría jurídica y opciones ocupacionales. Pues ya ven que realmente hay, con motivo de esto se creó en su momento el Instituto Nacional de la Senectud como un órgano federal descentralizado provisto de personalidad jurídica y patrimonio propios. Ahora denominado Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, según la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tiene los objetivos que les acabo de mencionar. Pues ahí está la ley que les acabo de mencionar, que regula este aspecto, que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Como personas y como miembros de la sociedad, antes que nada merecen el respeto. Segundo, hay que ser considerados con ellas. No, de jóvenes o niños éramos a veces terribles. Y veíamos que una persona pasaba algún viejito, caja, y eso no jóvenes, porque por eso la experiencia es algo muy valioso. Como dice el dicho, más sabe el diablo viejo, diablo. La vida te va enseñando. Ustedes cuando terminen y ya salgan a la calle, a ejercer su profesión, la experiencia que van a ir adquiriendo años, 10 años, lo van a ver, o sea, de aquí a 10 años, hacen un análisis de camino recorrido y van a ver que a nivel académico, digo, a los superiores más conocimientos. Pero no olviden jamás, nunca perder la calidad de ser una persona, como dicen, bueno, humanos, bueno, humanos somos seres vivos, pero de humanidad en el sentido de tener conciencia
de la persona enferma, persona discapacitada, de la persona que no tiene. Nuestros actos hablan por nosotros. No dejemos a nuestros hijitos, nuestros tutores, que necesiten una mano y dársela. Bueno, ustedes están jóvenes, están toda vida, tengan siempre presente esta situación. Bueno, la unidad 14, que es el sistema de patentes, marcas y derechos de autor, pues que ustedes ya habrán escuchado pues esta cuestión. Pues cuando alguien inventa algo, lo quiere patentar, lo quiere registrar, para efecto de que no se lo esté funcionando otro. Pero aún así, pueden haber patentado un invento o algo, y siempre van a haber los productos piratas. Lo mismo pasa con los derechos de autor. Por ejemplo, una película, pues a Mixup, cuesta en oferta 100 pesos original. Pero si acudes al centro de la ciudad donde venden películas piratas, o sea, que antes pues entraba con su cámara filmadas en los cines, acuérdense, porque digo, uno ha visto de todo. Yo no puedo decir, no, yo he visto de ese tipo tan desesperado por el estreno, porque es una película pirata, que nada más hacía él, al final sale hasta tiempo después de que pase en el cine. Y te das cuenta que está grabada en cine en pésima calidad. Incluso si se para a alguien enfrente de lo que está grabando, pues tú no me puedes decir que se siente hasta que se quite la película, así lo grabaron. Ahora que han buscado, comillas, buscar calidad, los clones. Pero más, tres películas por 50 pesos. Entonces es una competencia desleal a los derechos de autor, pues porque la gente a veces por economía compra las películas piratas porque salen más baratas. Bueno, voy a ver 3 películas por 50 pesos, en la otra son 100 pesos. Sí, pues una original. Pero ese es el problema que ha habido con la cuestión de derechos de autor, que también está penalizado con cárcel. Está prohibida, por eso ven que al final dice la reproducción parcial o total de esta obra será sancionado de acuerdo a las leyes penales, y sobre todo si está para su venta. Es penado la venta. La persona pues lo reproduce, lo copian y lo tienes contigo. Pero si lo pones en venta, estás afectando los derechos de autor. Desde que tú lo reproduces, pero no lo vendes, pero bueno, pero tú no le das ningún uso económico. Los que venden películas piratas, sí, es un negocio. Pero bueno, por eso vamos a ver qué son el sistema de patente, marcas y derechos de autor. Es una manera que las figuras que se ven aquí, que se mencionan en esta unidad 14, es muy importante porque de ahí, de pago de esos derechos, el Estado también obtiene sus ingresos. Vemos el sistema de propiedad intelectual. Comprende propiedad industrial y derechos de autor. Repito, el sistema de propiedad intelectual comprende 2 rubros: la propiedad industrial y los derechos de autor. La primera incluye a su vez patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, esquemas de trazado, secretos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, marcas colectivas y denominaciones de origen. Todos estos conceptos están en su síntesis, están incluso hasta explicados con ejemplos. Este importante y amplio campo jurídico suele ser objeto de estudio en el derecho mercantil, el internacional privado y el económico, e incluso como rama autónoma de la ciencia del derecho. La otra parte de la propiedad intelectual, o sea, los derechos de autor, se incluye a veces en los programas de derecho civil
o también como disciplina independiente, lo que se llama derecho autoral en materia de derechos de autor. Desde esta posible duplicación de estudio, el enfoque debe ser esquemático, de ninguna manera pese a su importancia. El artículo 28 constitucional establece en el párrafo 9: tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. No se consideran monopolios, están hablando precisamente de patentes, marcas, para la propiedad industrial y la propiedad intelectual. No se considera monopolio, porque les dan un tiempo de que nadie los puede usar, lógicamente. Es facultad del presidente de la República conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, a los inventores o bien a los perfeccionadores de algún ramo de la industria. A fin de unificar y coordinar la política administrativa en materia de propiedad intelectual, se creó la Comisión Intersecretarial para la Protección, la Vigilancia y la Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, según el acuerdo presidencial publicado el 4 de octubre del año de 1993. Ya en su síntesis, como les mencionaba, dice, por ejemplo, tenemos que son las patentes. Es la exclusividad que el Estado otorga y protege para la explotación de un invento. Tienes que patentarlo para que tú lo inventaste, tienes derecho a explotarlo, pero en determinado tiempo. Debe ser susceptible de aplicación industrial. Por eso no pierdan de vista lo que es la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que son los derechos de autor. Hay una ley federal que regula esto, que se llama la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, donde dice qué cosas no son patentables. Por ejemplo, lo que ya está inventado, lógica. Segundo, los principios teóricos o científicos, los descubrimientos, que consistan en dar a conocer alguno preexistente en la naturaleza, aun cuando fuese desconocido por el hombre. Los esquemas, los planes, las reglas y los métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos. Todo esto que les estoy diciendo no son patentables. Los programas de computación, los modos para presentar información, las creaciones estéticas o literarias, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, de diagnóstico aplicables al ser humano y los relativos a animales. Bueno, la vigencia de las patentes será de 20 años, improrrogables y contados a partir de la presentación de la solicitud ante el INPI, que es un Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También van a ver ustedes conceptos como los que les mencioné, qué son los derechos, qué son los modelos de utilidad, con su diseño industrial, con su respectiva temporalidad. También, usted sabe hablar de los secretos industriales. Todas las empresas, pues es un secreto que se puede usar. Obviamente a veces se vende el secreto industrial, pero si tienes un secreto industrial también se puede registrar. También tenemos lo que son las marcas. ¿En qué consisten las marcas en la propiedad industrial? Las denominaciones de origen. Bueno, ¿y qué autoridades se encargan de aplicarlo? Les decía a ustedes el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. INPI, no se les olvide, el INPI. Es un organismo descentralizado en el sector de la Secretaría de Economía. Es la autoridad encargada de aplicar los ordenamientos relativos a la propiedad industrial, como son las patentes, los modelos de utilidad, diseño industrial, esquema de trazado, secreto industrial, marcas colectivas, avisos comerciales, nombres comerciales y las denominaciones de origen.
Se creó por el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre del año de 1993, o sea, hace 27 años. Y ahí mismo, en este link, dice cuáles son principalmente sus funciones. Está en la misma ley. Y los derechos de autor, o sea, el otro lado de la propiedad industrial, tenemos la propiedad intelectual, que son los derechos de autor. Menciona, el creador de una obra intelectual, escrita o plasmada en cualquier medio, posee una serie de derechos para su explotación, los cuales protege lógicamente el Estado. Se trata de tutelar y estimular el trabajo de artistas y de intelectuales. El derecho autoral se discute si son diversos derechos subjetivos los del autor o si es uno solo. Aquí la ley vigente prevé que el derecho de autor es el reconocimiento del Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga una protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y además patrimonial. Bueno, los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el derecho patrimonial. Bueno, hay una serie de los derechos que la ley reconoce y protege en favor del autor de cualquier obra literaria. Por ejemplo, vamos a ver a los titulares de los derechos morales. Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, de mantenerla además inédita. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto a la obra por él creada y la de disponer que su difusión se efectúe como obra anónima o seudónima. Se puede poner un seudónimo, un sobrenombre. Obligar a que se respete la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado que la demerite o cause perjuicio a la reputación del autor mismo. Oponerse a que se le atribuya una obra que no es la de su creación, y los herederos solo podrán ejercer las facultades establecidas en los incisos A, B, C y F, que se acaba de mencionar, y el Estado en su caso podrá hacerlo únicamente respecto al C y al F. O sea, obligar que se respete la obra y oponerse a que se le atribuya una obra que no es la de su creación. Y tenemos además a los titulares de los derechos patrimoniales en materia de derechos de autor, que son poder autorizar o prohibir lo siguiente. A. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o en ejemplares, efectuada por cualquier medio impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro similar. Inciso B, la comunicación pública de su obra por medio de la representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas. La exhibición pública por cualquier medio que se dé en el caso de obras literarias y artísticas. La transmisión pública de sus obras en cualquier modalidad, incluida la transmisión o retransmisión de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite u otro medio, o bien la distribución de la obra, incluida la venta u otras formas de pasar los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o bien de explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante la venta, el derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente previsto en la ley a propósito de computación. El la importación de copias de la obra hechas sin su autorización.
F, la divulgación de obras derivadas en cualquiera de sus modalidades, como la traducción, la adaptación, la paráfrasis, los arreglos y las transformaciones. La utilización pública de la obra, salvo los casos que establezca la ley. Bueno, aquí la vigencia de los derechos patrimoniales, la vigencia de la temporalidad, es conforme a lo siguiente. Durará tanto como la vida del autor y 100 años después de su muerte. Transcurrido ese término o antes, si el titular del derecho muere sin herederos, la facultad de usar y explotar la obra pasará al dominio público, pero serán respetados los derechos adquiridos por terceros. En el caso de obras póstumas, durará 100 años contados a partir de la fecha del fallecimiento del titular. Una obra anónima puede ser explotada respetando los derechos morales. Y 4, cuando la obra pertenezca a coautores, la duración se determinará por la muerte del último de los coautores. Durará 100 años contados a partir de la fecha de la publicación en favor de la Federación, de los estados y de los municipios, cuando se trate de obras hechas al servicio de ellos y que sean distintas a las leyes, los reglamentos y demás disposiciones oficiales. Y además son inembargables. Entonces estamos hablando aquí, cerrando por lo que es la propiedad intelectual. Bueno, y se establecen también ahí cuáles son los procedimientos para efecto de llevarlo a cabo ante la institución correspondiente. Y por último, la unidad 15 es la política de energéticos, es la última de esta clase. Uno de los de las centrales de la problemática de nuestro tiempo está estrechamente relacionado con el desarrollo tecnológico propiciado por el control y el empleo masivo de la energía eléctrica y la degradación del ambiente provocada por el uso indiscriminado de hidrocarburos y de otros contaminantes. Si bien México no afronta las dificultades de naciones carentes de recursos petroleros, la situación no resulta de todo idónea. Se ha estado buscando otros mecanismos, previendo también qué pasaría si el fuego se acabara. Parece que es un recurso natural no renovable. Habla aquí de la cuestión indiscriminada, incluso de los hidrocarburos, sobre todo. Bueno, se está buscando, por ejemplo, la cuestión de la energía eléctrica, fundamentos 27 constitucional, en 1960 se adicionó que la energía eléctrica puede obtenerse por la aplicación, entre otros, de hidrocarburos, carbón, agua y materiales. Tenemos también la energía nuclear, que prácticamente empezó a desarrollarse a fines de investigación, no para fines de guerra, exactamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, a partir de que fueron lanzadas las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ese fue un fin bélico que se le dio a la energía. Y se está buscando que otros elementos podían también utilizarse sin necesidad del petróleo, o sea, otras fuentes, por así decirlo. Tenemos el carbón, el carbón ya sea mineral o vegetal, los tipos de carbón, se ha utilizado como fuente de energía desde la prehistoria, fue el principal, casi único elemento para obtener la energía necesaria en el despegue industrial del siglo XIX y aún tiene aplicación en la materia de nosotros. Tenemos también la energía solar. El sol, como fuente energética, produce también vientos y el movimiento del mar.
Sin embargo, aquí nos referimos a la energía obtenida directamente de la captación artificial de sus rayos. Estamos hablando del carbón y de la energía solar. Tenemos también la energía marina, la energía eólica, yéndose a Playa del Carmen, ven ustedes esos ventiladores gigantes, está produciendo energía eólica. Basura, la energía geotérmica, el hidrato de metano, que es otra fuente, también de energía, el biocombustible. ¿Y cuál es el fundamento constitucional de todos estos hidrocarburos y estas fuentes que se acaba de mencionar? Y las principales leyes que integran el llamado derecho energético mexicano está la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en los artículos 27, 28 y 73, las partes señaladas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de la transición energética, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear, la Ley Minera, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Expropiación, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar. Estos son la Secretaría encargada de la aplicación, pues tenemos la Secretaría de Energía. Y también tenemos a Pemex, que es la Petróleos Mexicanos, creado por decreto el 7 de junio de 1938, únicamente después de que fue la separación. El 18 de marzo de 1938, marzo, abril, mayo, hace los 3 meses, se crea Pemex, Petróleos Mexicanos. Es un organismo descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objeto, pues el objeto del Pemex, es la conducción unificada y estratégica de todas las actividades de orden técnico, industrial y comercial que constituyen las industrias petrolera y la petroquímica. Petróleos Mexicanos es la mayor empresa y de más importancia del país, así como el primer exportador. Esto es prácticamente lo básico de lo que es la unidad 15 de la política energética. ¿Hay alguna pregunta, Diego y Cristina? No, profesor, todo está muy claro. De Igual, cualquier modo, profesor. podemos consultar la síntesis, ¿no? Sí, ahí en la síntesis está todo, está clarito. Quieren serlo como una guía. ¿No quieren ser? ¿Quieren, Sí, sí. quieren ahondar en los temas? Ahí está toda, están las leyes, está la Constitución también, aquí en la plataforma, hay lecturas sugeridas respecto al tema, está la biblioteca virtual de la Universidad Maya a su disposición, ya tiene su cuestionario también para hacer y entregarlo el viernes. Se ha estado trabajando 25 puntos y los otros 25 falta el cuestionario con el examen final. Y el examen final, maestro, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, estudien lo que se dio en la segunda clase y en la clase. Ya en la cuarta clase que vamos a tener el miércoles, pues lo que se va a ver, sobre todo las relaciones del Estado con sus servidores públicos y el trabajo, el artículo 123. Todo eso, pues, se va a aplicar para la actividad que va a ser el cuestionario de 5 puntos. Recuerden ustedes que su examen tiene un valor de 50 puntos. El cuestionario de esta semana, 25. El que se va a poner el otro miércoles son 25, son los 50. Su examen 50, estaríamos cerrando el módulo, esperando que pues, estén cumpliendo para efecto de
pues ya puedan, digo, pasarse sin ningún problema al siguiente cuatrimestre, que creo que es su último cuatrimestre, ¿no? Hasta el octavo. Y ya están a un paso de titularse, pero ya les queda nada más el último pedacito, métale todas las ganas para acabar bien, para que salgan un buen. Y les agradezco el día de hoy su tiempo en la clase de hoy. Pues ya tienen todo para trabajar y nos estamos viendo Dios mediante el próximo miércoles a la misma hora, a las 9 de la mañana, por este medio. Muchas gracias y que tengan un bonito miércoles. Igualmente, profesor. Hasta luego. Ustedes.